Imagina que estás de pie en las laderas heladas de una montaña cubierta de nieve. El viento implacable aúlla como una bestia, desgarrando la delgada tela de tu refugio y robando el poco calor que te queda. El aire es extremadamente tenue. Cada respiración se siente como una lucha, y el viento desgarra tu ropa con un agarre helado. El cielo arriba es una extensión interminable de azul profundo, mientras que debajo de ti, un vasto y poderoso paisaje de nieve y roca se extiende hacia la distancia. Tu corazón late con fuerza mientras respiras profundamente el aire helado y delgado, sintiendo cómo el frío intenso se filtra hasta tus huesos. Luego das otro paso y la montaña te desafía una vez más. Esta es la montaña Denali, la cumbre más alta de América del Norte. Con una tasa de mortalidad de alrededor de 9 muertes por cada 100 ascensos exitosos, Denali tiene un récord sombrío. No solo es la montaña más alta en la Tierra de la Libertad, también es la más mortal y, a medida que avanzas, empiezas a ver por qué. No puedes quitarte la sensación de que esta montaña está viva, observando, esperando el más mínimo error. La cima parece increíblemente lejana, envuelta en nubes y misterio. Pero sigues adelante, impulsado por el deseo de conquistar esta colosal cima, sabiendo muy bien que cada paso podría ser el último. Acompáñanos a través de ventiscas implacables, avalanchas mortales, desapariciones misteriosas, expediciones que salieron mal y el peor desastre en la historia de Denali. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. El desastre no se limita a las cumbres escarpadas de las montañas más altas del mundo. Por suerte, Aura, el patrocinador del episodio de hoy, es parte de nuestro equipo de búsqueda y rescate. ¿Alguna vez te has buscado en Google? Si eres como yo, al menos lo has hecho una vez en tu vida y lo que encuentras es aterrador. Tu nombre, correo electrónico, número de teléfono e información personal están ahí afuera para que cualquiera los compre por el precio adecuado. Definitivamente has recibido llamadas de spam antes. ¡Qué molesto! ¿De dónde crees que salió tu información? En línea. Es genial vivir en un mundo increíble donde puedes encontrar lo que quieras en solo unos segundos, pero también es muy inquietante. Los intermediarios de datos venden tu información a estafadores, quienes envían spam y a cualquiera que quiera dirigirse a ti. Tu nombre completo, correo electrónico, dirección de casa, registros médicos, tus familiares, todo está allá afuera. No solo los intermediarios de datos exponen nuestra información, a veces son empresas en las que se supone que debemos confiar. Recientemente, AT&T reveló que más de 73 millones de registros de clientes, tanto actuales como antiguos, fueron publicados en la web oscura. Recomiendan que las personas afectadas usen contraseñas fuertes, monitoreen la actividad de sus cuentas y consideren congelar su crédito o activar alertas de fraude con las burós de crédito. Por eso he estado usando Aura. Aura me muestra qué intermediarios de datos están vendiendo mi información y automáticamente envía solicitudes de exclusión por mí. Limpiar mi información no solo ayuda a reducir la cantidad de spam que recibo, sino que también me protege de hackers que podrían usar esta información para acceder a mis cuentas de redes sociales, cuentas bancarias u otra información sensible. Bueno, Aura hace todo esto por mí. Y lo mejor de todo es que no tengo que descargar varias aplicaciones diferentes, solo porque una empresa no pudo mantener segura mi información. Si mi información se viera comprometida en la filtración de datos de AT&T, no me preocuparía. Porque Aura siempre está activa, siempre haciendo el trabajo pesado para mantenerme seguro. No dejo a mi familia ni a mí vulnerables ante filtraciones de datos. Y si tú tampoco quieres hacerlo, puedes ir a Nachatiatoepes, Aura.com Extreme y probar tus primeras 2 semanas gratis. También está el enlace abajo en la descripción. Supongamos que estás atrapado en lo alto de una montaña, en medio de una ventisca a 19.600 pies de altura. A esas altitudes tan elevadas, cada respiración es una batalla. El mundo debajo de ti está oculto por la nieve arremolinada, y el frío te muerde cada centímetro del cuerpo. Pero la montaña no tiene piedad, y la tormenta que te rodea no muestra señales de ceder. En estas condiciones, ¿qué haces? Esta fue la pesadilla que enfrentó Zulkifli bin Yusuf. Zulkifli era un alpinista de 49 años de Malasia, y no era ajeno a la aventura. Tenía una pasión por el montañismo que lo había llevado a escalar algunas de las cumbres más altas del mundo. Escalar el Denali era un sueño, un reto que pondría a prueba sus límites y lo llevaría a la cima de Norteamérica. Pero al comenzar su ascenso, sabía que el Denali no se parecía a ninguna otra montaña que hubiera enfrentado antes.
Con una altura de 20.310 pies, el Denali es bien conocido por su clima brutal, con temperaturas que pueden bajar hasta menos 75 grados Fahrenheit y vientos que pueden superar las 150 millas por hora. La posición única de la montaña cerca del Círculo Ártico provoca diferencias climáticas drásticas, lo que la convierte en una de las escaladas más frías y peligrosas del mundo. Zulkifli debió saber esto y se preparó bien. Él formaba parte de un grupo de 3 alpinistas que habían entrenado intensamente para esta expedición. ¿Pero fue suficiente? El viaje comenzó bastante bien. El ascenso comenzó sin problemas y todo iba según lo planeado. Pero a medida que subían más alto, el clima empezó a cambiar. Las tormentas de Denali son famosas por su ferocidad repentina, y esta no fue la excepción. Lo que comenzó como una nevada leve rápidamente se convirtió en una ventisca en toda regla, con vientos que alcanzaban velocidades capaces de derribar a un hombre. La visibilidad cayó casi a cero y la temperatura descendió muy por debajo del punto de congelación. El grupo se vio obligado a tomar una decisión crítica: seguir adelante o buscar refugio y esperar a que pasara la tormenta. Sabiendo los riesgos de continuar en esas condiciones, tomaron la decisión más sabia y buscaron refugio. A una altitud de 19.600 pies, cavaron una cueva de nieve, esperando que les brindara suficiente protección para soportar la tormenta. Las cuevas de nieve son una técnica común de supervivencia en el montañismo, ya que ofrecen protección contra las temperaturas heladas del exterior. Pero incluso en las mejores condiciones están lejos de ser cómodas, y en una tormenta como esta pueden convertirse rápidamente en trampas mortales. Mientras la tormenta seguía, la cueva que se suponía sería su santuario se convirtió en una prisión. El frío se les metía hasta los huesos y el aire enrarecido hacía que cada movimiento fuera una lucha. La comida y los suministros eran limitados y con cada día que pasaba la situación se volvía más desesperada. Zulkifli, quien había sido fuerte al principio, empezó a mostrar signos graves de mal de altura. Su respiración se volvió dificultosa y su fuerza se desvanecía mientras la combinación de hipoxia, temperaturas heladas y agotamiento hacía estragos en él. El mal de altura, también conocido como mal agudo de montaña o AMS, es un asesino silencioso en las cumbres más altas del mundo. Puede afectar incluso a los alpinistas más experimentados, causando síntomas que van desde dolores de cabeza y náuseas hasta edemas pulmonares y cerebrales potencialmente mortales, que son acumulaciones de líquido en los pulmones. Para Zulkifli los síntomas fueron graves y sin un descenso inmediato o intervención médica, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Y sobre todo, la tormenta hizo imposible el descenso, y el grupo quedó atrapado a merced de la montaña. Pasaron los días sin ningún alivio a la vista. La tormenta no mostraba señales de amainar, y la situación del grupo se volvía más aterradora con cada hora que pasaba. Sabían que era poco probable que los rescataran mientras continuara la ventisca, y que incluso si el clima mejoraba, la ayuda podría llegar demasiado tarde. La condición de Zulkifli empeoró. El frío, la altitud y el aislamiento cobraron un precio mortal. Su cuerpo, que ya estaba debilitado por las duras condiciones, comenzó a apagarse. El día que la tormenta finalmente se disipó, un equipo de rescate fue enviado a su ubicación. Pero cuando llegaron a la cueva de nieve, ya era demasiado tarde. Zulkifli bin Yusuf había sucumbido ante las fuerzas brutales de la montaña. Su vida fue arrebatada por la misma aventura que había perseguido con tanta pasión. Su muerte fue un recordatorio contundente del poder mortal de Denali, una montaña que exige respeto y se lleva la vida incluso de los alpinistas más preparados. El cuerpo de Zulkifli finalmente fue recuperado y bajado de la montaña, pero el dolor de su pérdida resonó profundamente en quienes lo conocían. Pero ese era el riesgo que implicaba escalar Denali. Una montaña que no deja margen de error, un lugar donde la furia de la naturaleza puede abrumar incluso a las voluntades más fuertes. Para Zulkifli bin Yusuf, Denali resultó ser un desafío invencible, una última y fatídica escalada que terminó en el frío abrazo de la montaña. Pero Zulkifli bin Yusuf no fue el primero en caer víctima de las despiadadas condiciones de Denali. Más de medio siglo antes ocurrió otra tragedia, una que quedaría grabada para siempre en la sombría historia de la montaña. Mientras pasamos de mal en peor, retrocedamos en el tiempo hasta 1979. Un equipo de alpinistas surcoreanos, impulsados por la ambición y el deseo de enorgullecer a su país, eligió el desafío más difícil que pudieron encontrar: conquistar la cima del monte Denali, conocido en ese entonces como Monte McKinley. La cima de 20.310 pies era su objetivo.
Esta montaña, con su clima extremo y terreno peligroso, ha puesto a prueba incluso a los alpinistas más experimentados. Lo que comienza como una búsqueda de gloria puede culminar en una victoria o rápidamente convertirse en una lucha desesperada por sobrevivir. Mucho estaba en juego, pero el equipo estaba liderado por el decidido Kho Sang-don, el primer coreano en llegar a la cima del monte Everest. Eso significaba que el equipo estaba preparado para enfrentar cualquier cosa que la montaña pudiera depararles. Lleno de esperanza y determinación, el equipo surcoreano llegó a Alaska en mayo de 1979. Su plan era ambicioso o podría decir ingenuo. Planeaban llegar a la cima del Denali por la difícil y rara vez intentada ruta de la arista oeste, y hacerlo temprano en la temporada, cuando las condiciones de la montaña eran más impredecibles. Esta ruta es famosa por sus pendientes empinadas, hielo peligroso y la amenaza constante de avalanchas. El equipo estaba bien preparado, o al menos eso creían, equipados con el equipo más moderno y motivados por un sentido de orgullo nacional. El equipo estaba formado por escaladores experimentados, incluyendo a Park Hong-kyu, Chu Young, Kho Sang-don, Lee Il-kyo y Harry Marinakis. No estaban dejando nada al azar. Aquí incluso puedes ver al equipo, abrigados con equipo resistente, sus rostros apenas visibles detrás de las gafas y las máscaras cubiertas de escarcha. El ascenso fue agotador, con el equipo luchando contra vientos fuertes, temperaturas bajo cero y el aire enrarecido de las grandes alturas. Pero siguieron adelante, sus ánimos impulsados por la idea de llegar a la cima. Y lo entiendo, o sea, imagina embarcarte en el viaje de tu vida, una misión no solo para conquistar la cumbre más alta de Norteamérica, sino para traer honor y reconocimiento a tu país. A medida que avanzaba la expedición, los alpinistas se enfrentaron a los desafíos que esperaban, como el clima impredecible, ascensos agotadores y el aire enrarecido y pobre en oxígeno, que hacía de cada paso una prueba de resistencia. Sin embargo, el equipo siguió adelante, con el ánimo en alto mientras se acercaban poco a poco a la cima. Pero cuando se acercaban a la cima, la montaña empezó a mostrar su verdadera naturaleza despiadada. El 29 de mayo de 1979, después de semanas de escalada implacable, Kho Sang-don, Lee Il-kyo y Park Hong-kyu finalmente llegaron a la cima del Denali. Fue un momento de triunfo, un testimonio de su habilidad y determinación. Lo habían logrado, habían alcanzado el punto más alto de Norteamérica, una hazaña que pocos habían conseguido. Pero la montaña aún no había terminado con ellos. Cuando comenzaron su descenso, el clima, que había sido relativamente frío y gélido, empeoró drásticamente. Los fuertes vientos y las temperaturas que caían rápidamente transformaron el descenso en una pesadilla. El equipo quedó atrapado en una tormenta brutal y las condiciones se volvieron casi insoportables. Los tres alpinistas estaban exhaustos, sus cuerpos debilitados por el ascenso y el intenso frío. Cada paso cuesta abajo en la montaña era una lucha, y el ambiente hostil rápidamente convirtió su triunfo en una pelea por sobrevivir. Trágicamente, durante el descenso, las condiciones severas vencieron a Kho Sang-don y Lee Il-kyo. La combinación de frío extremo, fatiga y altitud cobró un precio fatal. Lee Il-kyo cayó en una grieta, un peligro común pero mortal en Denali, y no pudo recuperarse. Kho Sang-don, a pesar de su experiencia y fortaleza, también sucumbió ante las duras condiciones. Su cuerpo fue encontrado después, un claro recordatorio del poder letal de la montaña. Park Hong-kyu, el único sobreviviente del equipo de la cumbre, fue encontrado con graves congelaciones y en estado de shock. El trauma de perder a sus compañeros y el desgaste físico del descenso lo dejaron apenas capaz de continuar. Los esfuerzos de rescate se iniciaron de inmediato en cuanto quedó claro que algo había salido terriblemente mal. Un helicóptero fue enviado a la montaña y los rescatistas desafiaron las peligrosas condiciones para llegar hasta Park. Fue evacuado a un hospital donde recibió tratamiento por sus heridas, incluyendo una severa congelación que resultó en la pérdida de varios dedos del pie. La tragedia de la expedición coreana al McKinley en 1979 fue una pérdida profunda, no solo para las familias de los alpinistas, sino para toda la comunidad montañista. La expedición había sido un símbolo del creciente poderío de Corea del Sur en el mundo del alpinismo de gran altitud, y la pérdida de Kho Sang-don y Lee Il-kyo fue un golpe devastador. Para Corea del Sur, esta tragedia fue un recordatorio de los riesgos que conlleva la búsqueda de la grandeza en las cumbres más altas del mundo. Después de lo sucedido, la historia de la expedición coreana sirvió como un recordatorio aleccionador de los peligros que enfrentan los alpinistas en Denali.
El clima de la montaña es notoriamente impredecible, y hasta los alpinistas más experimentados pueden ser sorprendidos por sus cambios repentinos. La pérdida de Ko San-dong y Lee Il-kyo también puso de relieve las exigencias físicas extremas del montañismo en gran altitud, donde incluso pequeños errores pueden tener consecuencias fatales. Este equipo no sería el único en ser castigado por Denali al intentar romper un récord. Años después, otro aventurero se atrevería a desafiar la poderosa naturaleza de la montaña. La siguiente historia sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia del montañismo. Imagina estar de pie al borde de un territorio salvaje e inexplorado. Estás solo a kilómetros de cualquier señal de civilización, impulsado por una determinación que pocos poseen. Esta era la vida de Naomi Wamura, un hombre que pasaba sus días llevando al límite la resistencia humana y explorando los lugares más remotos y peligrosos de la Tierra. Nacido en 1941 en Japón, Naomi Wamura era una leyenda, incluso entre los aventureros. Su viaje al mundo de la exploración comenzó en la universidad, donde se unió al club alpino de la Universidad Meiji. A pesar de tener dificultades en su primera escalada, el espíritu competitivo de Naomi lo impulsó a mejorar rápidamente. Se entregó por completo al entrenamiento, pasando meses perfeccionando sus habilidades en las montañas de Japón. Sus primeras experiencias encendieron una profunda pasión por el alpinismo, una que lo llevaría a enfrentar algunos de los mayores desafíos del mundo. Para cuando tenía 20 y tantos años, Naomi ya había logrado hazañas que harían envidiar a cualquier aventurero. Se convirtió en la primera persona en escalar solo el Mont Blanc, el Kilimanjaro y el Aconcagua. Para 1970 ya había estado en la cima del Monte Everest como parte de una expedición japonesa. Sin embargo, fueron sus logros en solitario los que realmente lo distinguieron. En agosto de 1970, Naomi hizo historia al convertirse en la primera persona en completar un ascenso en solitario al Denali, la montaña más alta de Norteamérica, conocida como Monte McKinley. Su velocidad y determinación en esa escalada, alcanzando la cima en solo 8 días con una mochila ligera, consolidaron su reputación como uno de los más grandes montañistas del mundo. Pero las ambiciones de Naomi iban más allá del montañismo. Estaba cautivado por las regiones polares, donde emprendió algunas de las expediciones más desafiantes jamás registradas. En 1978 se convirtió en la primera persona en llegar solo al Polo Norte, sobreviviendo 57 días en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Su viaje estuvo lleno de peligros, incluyendo un aterrador encuentro con un oso polar y quedar varado en un témpano de hielo que se desmoronaba. Aún así, Naomi perseveró, impulsado por un deseo inquebrantable de superar sus límites y lograr lo imposible. En los años posteriores a su expedición al Polo Norte, Naomi volvió a centrar su atención en Denali, pero esta vez con un nuevo objetivo: completar un ascenso en solitario durante el invierno. La idea de escalar el Denali en invierno era intimidante. Nadie había logrado completar un ascenso en solitario durante esta época del año. Las condiciones en el Denali durante el invierno son extremas, con temperaturas que bajan hasta menos 50 grados Fahrenheit y vientos que pueden alcanzar fuerza de huracán. Los glaciares de la montaña están llenos de grietas, ocultas bajo capas de nieve, lo que hace que el viaje sea aún más peligroso. A pesar de estos peligros, Naomi no se dejó intimidar. Planeó meticulosamente su ascenso, optando por un enfoque ligero que le había funcionado bien en el pasado. Llevaba solo lo esencial: una mochila de 40 libras, un trineo y un dispositivo de autorrescate hecho de varas de bambú que se amarraba sobre los hombros. Estas varas estaban diseñadas para abarcar cualquier grieta en la que pudiera caer, permitiéndole salir por sí mismo. Naomi también eligió dormir en cuevas de nieve en lugar de llevar una tienda de campaña, reduciendo aún más su carga. Su estrategia era arriesgada, pero Naomi confiaba en sus habilidades y experiencia. Comenzó su ascenso a principios de febrero de 1984 y el 12 de febrero llegó a la cima del Denali, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo en solitario durante el invierno. Fue un logro monumental, un testimonio de la habilidad y determinación de Naomi. Pero la celebración fue breve. El 13 de febrero, Naomi envió un mensaje por radio a los fotógrafos japoneses que sobrevolaban la montaña, confirmando que había llegado a la cima y que estaba descendiendo a 18,000 pies. Esta fue la última vez que alguien supo de él. En los días siguientes, la preocupación creció cuando Naomi no volvió a aparecer en el campamento base. Se enviaron aviones para buscarlo, pero los fuertes vientos y la poca visibilidad dificultaron los esfuerzos. El 15 de febrero se reportó un avistamiento breve de lo que parecía ser Naomi a 16,600 pies.
Pero cuando el clima mejoró lo suficiente para realizar una búsqueda exhaustiva, no había rastro de él. La nieve había cubierto cualquier rastro o pista, y los depósitos de suministros dejados por otros escaladores permanecieron intactos. Eventualmente se desplegaron equipos de rescate, y el 26 de febrero encontraron una cueva de nieve a 14,000 pies donde Naomi se había quedado durante su ascenso. Adentro descubrieron su diario, que ofrecía una inquietante mirada a sus últimos días. Naomi describió las severas condiciones que enfrentó, incluyendo temperaturas que bajaron a menos 40 grados Fahrenheit, caídas en grietas y la lucha por mantener su fuerza. A pesar de estos desafíos, las entradas de su diario eran optimistas, llenas de canciones que cantaba para mantener el ánimo. Pero una de las últimas entradas reveló el desgaste que le estaba causando el viaje. Desearía poder dormir en un saco de dormir cálido. No importa lo que pase, voy a escalar el McKinley. El cuerpo de Naomi nunca fue encontrado. Las autoridades creen que pudo haber caído durante su descenso o sucumbido ante las condiciones extremas. Pero hay muchas teorías en torno a su desaparición. Algunos sugieren que pudo haber caído en una grieta, mientras que otros creen que fue sepultado por una avalancha. Lo que es seguro es que Denali, con toda su belleza y peligro, cobró la vida de uno de los más grandes aventureros del mundo. Como hemos visto a través de estas historias trágicas, Denali es una montaña que exige respeto. Pero ¿qué es lo que hace que esta cima sea tan mortal? Aunque puede que no sea la más alta del mundo, Denali suele considerarse una de las montañas más peligrosas para escalar, y con justa razón. Las condiciones climáticas extremas de la montaña, las avalanchas impredecibles y el terreno peligroso se combinan para crear un entorno letal para los escaladores. La primera amenaza que enfrentan los escaladores en Denali es su clima extremo. Ubicado en el interior de Alaska, Denali está expuesto a algunas de las condiciones climáticas más severas que uno pueda imaginar. La latitud de la montaña juega un papel importante en esto, ya que la expone a masas de aire ártico frío que descienden desde el norte. Incluso durante la temporada de escalada, que va de mayo a julio, las temperaturas pueden descender hasta menos 50 grados, especialmente en las elevaciones más altas. Estas temperaturas son potencialmente mortales, ya que pueden causar congelación en minutos y hacer que tareas simples sean increíblemente difíciles. Los escaladores a menudo enfrentan vientos que pueden alcanzar fuerza de huracán, convirtiendo la escalada en una batalla contra los elementos. El clima en Denali es notoriamente impredecible. Lo que comienza como un día despejado puede convertirse rápidamente en una tormenta mortal, con la visibilidad reduciéndose a cero y la nieve acumulándose rápidamente. Estas tormentas pueden durar días, dejando a los escaladores atrapados en sus tiendas, quedándose con pocas provisiones y luchando contra el frío. Aunque Denali es más bajo que las montañas más altas del mundo, su altitud es más desafiante de lo que parece. La ubicación norteña de la montaña significa que el aire es menos denso que en altitudes equivalentes en otras partes del mundo. Los escaladores a menudo describen la experiencia como si estuvieran mucho más alto de lo que realmente están, lo que hace que el ascenso sea particularmente agotador. La aclimatación es esencial y los escaladores deben pasar días o incluso semanas en campamentos intermedios para permitir que sus cuerpos se adapten a la falta de oxígeno. El mal de altura es una amenaza constante, con síntomas que van desde dolores de cabeza y náuseas hasta condiciones potencialmente mortales como el edema pulmonar de gran altitud, EPGA, o el edema cerebral de gran altitud, ECGA. Estas condiciones pueden aparecer sin previo aviso y pueden ser mortales si no se tratan de inmediato. La parte más difícil es que las opciones de tratamiento son extremadamente limitadas en la montaña. El terreno de Denali es otro factor que lo hace tan peligroso. La montaña está cubierta en gran parte por enormes glaciares. Estos glaciares están llenos de grietas, profundas fisuras en el hielo que pueden tener cientos de pies de profundidad. Estas grietas a menudo están ocultas bajo una delgada capa de nieve, lo que las hace casi imposibles de ver hasta que ya es demasiado tarde. Caer en una grieta puede ser mortal, y aunque un alpinista sobreviva a la caída, salir de ahí puede ser una tarea casi imposible. Las rutas para subir el Denali incluyen pendientes empinadas y heladas, especialmente la popular ruta del Contrafuerte Oeste, que requiere que los alpinistas usen cuerdas fijas para su seguridad. Sin embargo, incluso con estas precauciones, la escalada es increíblemente desafiante, especialmente en condiciones climáticas adversas cuando el hielo se vuelve resbaladizo y peligroso. Lo que aumenta el peligro es el aislamiento del Denali. La montaña está ubicada en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska, lejos de cualquier ciudad importante o de hospitales.
Esta lejanía significa que, en caso de una emergencia, los esfuerzos de rescate pueden tardar horas o incluso días en llegar a los alpinistas. A menudo se utilizan helicópteros para los rescates, pero su capacidad de operar depende mucho del clima. Si las condiciones son malas, lo cual sucede a menudo, los rescatistas pueden no llegar a tiempo a los alpinistas varados. Este aislamiento también significa que los alpinistas deben ser autosuficientes con lo que lleven consigo, desde el equipo hasta los suministros que puedan necesitar durante toda su expedición. Las exigencias físicas son inmensas. Los alpinistas normalmente cargan mochilas pesadas que pesan entre 27 y 32 kilos y arrastran trineos llenos de equipo, todo mientras avanzan por un terreno difícil. La combinación de esfuerzo físico, frío extremo y gran altitud afecta incluso a los alpinistas más experimentados. La mortal combinación de clima extremo, desafíos de gran altitud y terreno peligroso de Denali ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Pero quizá uno de los recordatorios más devastadores del poder de la montaña llegó en 2012 cuando un grupo de alpinistas japoneses se enfrentó a sus peligros impredecibles, que se convirtieron en una fuerza abrumadora y trágica de la que no pudieron escapar. Para sus alpinistas, la belleza del monte Denali solo es igualada por su potencial mortal. Y para los alpinistas japoneses de la Federación Alpina de Trabajadores de Miyagi, la siguiente expedición estaba destinada a ser un testimonio de su habilidad y resistencia. Espera a ver cómo descubrieron el lado oscuro de alcanzar la cima del monte Denali en las primeras horas del 14 de junio de 2012. La expedición consistía en 5 alpinistas: Yoshiaki Kato, Masako Suda, Michiko Suzuki, Tamao Suzuki y Hitoshi Ogi, todos montañistas experimentados de la prefectura de Miyagi en Japón. Su objetivo era alcanzar la cima del Denali por la arista oeste, la ruta más popular, pero no exenta de peligros. El grupo, experimentado tanto en alpinismo como en trabajo en equipo, había planeado meticulosamente la escalada, comprendiendo bien los riesgos que presentaba el Denali. En los días previos a la fatídica avalancha, el equipo había estado enfrentando condiciones difíciles. Las fuertes nevadas y los vientos intensos habían obstaculizado su ascenso, creando condiciones peligrosas en el manto de nieve. A pesar de los desafíos, los alpinistas estaban decididos, avanzando poco a poco hacia la cima con cada día que pasaba. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. En la mañana del 14 de junio, alrededor de las 2:00 am, el grupo estaba descendiendo desde su campamento alto, navegando por una zona conocida como Colina de las Motocicletas. Esta sección de la ruta West Buttress es famosa entre los alpinistas por su inclinación pronunciada y la tendencia de la nieve a acumularse, lo que aumenta el riesgo de avalanchas. La nieve era profunda y el equipo avanzaba con cuidado, todos atados con cuerdas por seguridad. Pero en la oscuridad y el frío ocurrió un desastre. Sin previo aviso, la nieve debajo de ellos cedió debido a las condiciones inestables. Una avalancha rugió cuesta abajo, envolviendo a los alpinistas en cuestión de segundos. La fuerza del deslizamiento fue tan poderosa que la cuerda que conectaba a los alpinistas se rompió, haciéndolos rodar montaña abajo. 4 de los alpinistas, Kato, Suda, Michiko y Tamao, fueron arrastrados hacia una profunda grieta. Sus vidas probablemente se extinguieron al instante al quedar sepultados bajo toneladas de nieve y hielo. Increíblemente, Hitoshi Ogi, el miembro más viejo del equipo, sobrevivió al deslizamiento inicial. Él también fue arrastrado hacia la grieta, pero por un golpe de suerte o pura voluntad, logró salir trepando con solo heridas menores. La escena a su alrededor era de total devastación. Sus compañeros de equipo no se veían por ningún lado, perdidos bajo la nieve. Solo y en estado de shock, Ogi se dio cuenta de que las posibilidades de encontrar a sus amigos con vida eran casi nulas. Frente a la dura realidad de la situación, Ogi comenzó un descenso solitario por la montaña, un viaje que le tomaría más de 14 horas. Agotado, herido y cargando con la pérdida de su equipo, siguió adelante, impulsado por la necesidad de informar sobre la tragedia y sobrevivir. Finalmente, en la tarde del 15 de junio, llegó al campamento base de Kahilna a 7,200 pies, donde informó sobre la avalancha al Servicio de Parques Nacionales. La noticia de la avalancha causó conmoción en la comunidad de montañismo. Denali no era ajeno a la tragedia, pero la pérdida de 4 escaladores experimentados en un solo evento no tenía precedentes. El Servicio de Parques Nacionales lanzó de inmediato una operación de búsqueda y rescate. Los guardabosques realizaron búsquedas aéreas en el sitio de la avalancha usando helicópteros, pero las condiciones eran difíciles y no había señales de los escaladores desaparecidos ni de su equipo visibles desde arriba.
Durante los siguientes 2 días, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron. Guardabosques, voluntarios e incluso un perro de búsqueda y rescate fueron desplegados para investigar el campo disperso en Motorcycle Hill. Sin embargo, los buscadores también enfrentaron riesgos significativos. Las condiciones de avalancha seguían presentes y la nieve inestable hacía que la operación fuera extremadamente peligrosa. El 16 de junio, la búsqueda se dio oficialmente por terminada. La decisión se tomó después de encontrar el extremo roto de la cuerda que había conectado a los alpinistas, así como nieve y hielo congelados y compactados dentro de la grieta donde Ogi había caído. Se consideró que seguir excavando era demasiado peligroso y se presumió que los cuerpos de Kato, Suda, Michiko y Tamao permanecerían sepultados en la montaña. La tragedia de la expedición japonesa de 2012 demuestra que incluso los alpinistas más experimentados pueden ser sorprendidos por las fuerzas impredecibles de la montaña. Pero los peligros de la montaña no están reservados solo para los grupos grandes. Los alpinistas en solitario también enfrentan enormes riesgos en estas laderas heladas. Esta fue la experiencia de T. Hagawara, un montañista experimentado de Sapporo, Japón, que salió a conquistar la cima del Denali solo en mayo de 2024. Su travesía, que pretendía ser una fuerte muestra de determinación y el triunfo del espíritu humano, terminaría en tragedia. Hagawara, de alrededor de 45 años, no era ajeno a los desafíos de la escalada en alta montaña. Conocido por su preparación meticulosa y su pasión por los ascensos en solitario, ya había conquistado varias cumbres importantes. Su intento de alcanzar la cima del Denali, la montaña más alta de Norteamérica, era otro desafío ambicioso. La ruta del contrafuerte oeste del Denali, aunque es el camino más popular hacia la cima, está lejos de ser fácil. Implica ascensos empinados, travesías peligrosas sobre hielo y condiciones climáticas impredecibles, todo lo cual puede volverse mortal en un instante. Hagawara comenzó su ascenso a principios de mayo, manteniéndose en contacto con su familia a través de un dispositivo de comunicación satelital. Este dispositivo le permitía enviar actualizaciones regulares, una línea de vida crucial dada la soledad de su travesía. Mientras ascendía, Hagawara llegó al campamento a una altura de 17.200 pies, que es un punto de parada crucial antes del último esfuerzo hacia la cima de Denali, que se encuentra a 20.310 pies. Desde aquí, los alpinistas deben atravesar el infame Paso Denali, que es un paso estrecho y peligroso que ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. El 15 de mayo de 2024, otro equipo de alpinistas vio a Hagawara mientras intentaba cruzar desde el campamento a 17.200 pies hacia el Paso Denali a 18.200 pies. Esta sección de la montaña es famosa por sus condiciones heladas y terreno expuesto, donde un solo paso en falso puede provocar una caída catastrófica. Desafortunadamente, ese fue el destino de Hagawara. El 16 de mayo, el dispositivo satelital de Hagawara dejó de moverse, lo que indicaba que algo había salido terriblemente mal. Los familiares, preocupados al no recibir noticias, contactaron a los guardabosques del Parque Nacional Denali el 19 de mayo. Los guardabosques iniciaron una operación de búsqueda, utilizando patrullas terrestres y reconocimiento aéreo para localizar a Hagawara. Su tienda fue encontrada vacía en el campamento alto, y tras una investigación adicional, los guardabosques localizaron su ubicación utilizando datos de su dispositivo satelital. Descubrieron que Hagawara había caído en la empinada y helada travesía entre el campamento alto y el Paso Denali. El 20 de mayo, los guardabosques avistaron su cuerpo a aproximadamente 17.200 pies justo debajo de la travesía. El área donde Hagawara cayó es una de las partes más peligrosas de Denali, descrita por un portavoz del parque como extremadamente helada y difícil de tener agarre, lo que la hace particularmente peligrosa para los escaladores solitarios. Este trágico incidente marcó a Hagawara como el 14º escalador en morir en una caída a lo largo de esta sección de la ruta West Buttress desde 1980. La muerte de Hagawara muestra los riesgos extremos de escalar solo en Denali. Si bien el atractivo de la soledad y el desafío personal de escalar solo atraen a muchos montañistas a intentar tales hazañas, la realidad es que las condiciones en Denali pueden volverse letales en un instante, especialmente cuando no hay nadie que pueda ayudar en una emergencia. El Servicio de Parques Nacionales incluso desaconseja fuertemente las escaladas en solitario en Denali, instando a los escaladores a viajar en grupos donde puedan apoyarse mutuamente en caso de accidentes o cambios repentinos en el clima. Denali ha cobrado la vida de muchos escaladores, pero hay un desastre que destaca por encima de los demás.
Es una historia de ambición que se convirtió en tragedia, donde la furia de la montaña se desató de una manera que pocos podrían haber imaginado, llevando a uno de los eventos más catastróficos en la historia del montañismo en Norteamérica. La última historia de nuestro episodio tiene lugar en julio de 1967 en las heladas laderas de Denali, donde se avecinan problemas. El frío, normalmente intenso, se ha vuelto aún más cortante y el viento ruge como un tren de carga. La cima está al alcance, pero la montaña, con toda su grandeza, ha decidido contraatacar. Esta fue la aterradora realidad para los 12 alpinistas de la expedición Wilcox en julio de 1967, una escalada que pasaría a la historia como uno de los desastres más mortales que jamás haya azotado el Denali. Liderada por Joe Wilcox, un estudiante de posgrado de 24 años, la expedición estaba compuesta por 12 alpinistas. El grupo era una combinación de 2 equipos, uno de la costa este y otro de Alaska. La fusión de los equipos no fue ideal, ya que los miembros provenían de diferentes entornos y tenían distintos niveles de experiencia, pero se unieron bajo un objetivo común: escalar el Denali por el contrafuerte oeste, la misma ruta que muchos alpinistas han tomado con éxito. El verano de 1967 parecía el momento perfecto para hacer su intento, pero la expedición pronto se encontraría a merced del arma más letal del Denali, su clima. Desde el principio, el equipo enfrentó desafíos. Las condiciones notoriamente impredecibles del Denali hacían que cada paso fuera peligroso. Pero para el 15 de julio de 1967, 4 alpinistas del grupo ya habían llegado a la cima, disfrutando de un cielo despejado poco común y condiciones relativamente tranquilas. Para ellos, el viaje fue un éxito. Se encontraban en la cima de Norteamérica, victoriosos, con el ánimo elevado mientras contemplaban la vasta extensión de hielo y nieve. Pero la celebración fue breve. Para los 7 alpinistas que aún estaban abajo, la montaña tenía un destino diferente reservado. Mientras los miembros restantes del equipo se preparaban para su propio intento final hacia la cima, el clima comenzó a empeorar. Una tormenta inesperada se desató, y para el 18 de julio quedaron atrapados en lo que más tarde sería descrito como la peor tormenta que jamás haya azotado el Denali. Los vientos azotaron la montaña a velocidades aterradoras, con algunas estimaciones que sugieren ráfagas de hasta 300 millas por hora, mientras que la nieve cegadora reducía la visibilidad a casi cero. Durante días, los alpinistas quedaron atrapados en sus campamentos a unos 19,000 pies sin poder moverse ni descender a un lugar seguro. No tenían forma de contactar a nadie para pedir ayuda. Sus cuerpos fueron castigados por las temperaturas heladas y sus tiendas y equipo no podían hacer frente a la ferocidad de la tormenta. Aunque eran escaladores experimentados, nada podría haberlos preparado para esto. Desesperados, el grupo intentó cavar en la nieve para protegerse del viento cortante. Pero la tormenta, implacable en su furia, no mostraba señales de amainar. Los intentos de rescate eran imposibles debido al clima extremo, y para quienes esperaban en altitudes más bajas, el destino de los 7 alpinistas seguía siendo un misterio escalofriante. La tormenta rugió durante días, aislando a los alpinistas del mundo exterior. Los intentos de comunicarse solo recibían estática y silencio, ya que la furia de la tormenta ahogaba cualquier comunicación. Cuando la tormenta finalmente amainó después de casi una semana, se enviaron equipos de rescate para buscar a los alpinistas desaparecidos. Lo que encontraron fue simplemente devastador. Los cuerpos de los alpinistas fueron encontrados esparcidos por las laderas, congelados en varios estados de angustia. Algunos todavía estaban envueltos en sus tiendas de campaña destrozadas, mientras que otros parecían haber intentado cavar refugios improvisados en la nieve antes de sucumbir al frío brutal. Otros estaban acurrucados juntos, resistiendo el viento, o aún aferrados a sus piolets como si intentaran abrirse camino hacia la seguridad. Todos habían muerto congelados, y sus cuerpos quedaron preservados en el hielo como un inquietante testimonio del poder de la tormenta. Los 7 alpinistas que perecieron en la tormenta fueron Jerry Clark, Steve Taylor, Dennis Lushterhand, Mark McLaughlin, Ansel Schiff, Hank James y John Russell. Sus muertes fueron el peor desastre de alpinismo en la historia de Denali. La noticia de la tragedia causó conmoción en la comunidad de alpinismo. Joe Wilcox, el líder de la expedición, sobrevivió a la prueba y enfrentó un intenso escrutinio y críticas después de los hechos. Algunos lo culparon por el desastre, cuestionando su liderazgo y las decisiones tomadas por el equipo. Pero Wilcox y otros sobrevivientes señalaron que la tormenta fue inesperada y que ninguna cantidad de planeación podría haberla mitigado.
Muchos expertos en montañismo después estuvieron de acuerdo en que la intensidad de la tormenta fue tan intensa que nadie podría haberla anticipado ni sobrevivido. Incluso los escaladores experimentados, equipados con mejor equipo y tecnología, habrían tenido dificultades para soportar esas condiciones. Para los 7 escaladores, simplemente fue un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La expedición Wilcox de 1967 sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia de Denali. Pero las historias que hemos compartido resaltan la delgada línea entre el triunfo y la tragedia, el valor y la catástrofe en esta montaña mortal. Con cada paso que dan en las peligrosas laderas de Denali, los alpinistas deben enfrentar los peligros de esta montaña. Entonces, sabiendo los riesgos, ¿qué crees que impulsa a las personas a seguir regresando al poderoso terreno de Denali? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.